Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Que es bueno que estemos siempre juntos alrededor de la presencia del Señor y alrededor de su palabra. Y hoy vamos a continuar con algo que en el día de ayer iniciamos. Ayer estuvimos considerando un aspecto importante para la iglesia que es relacionado con la comunión, ¿sí? Y vimos cómo un producto de estar en la luz del Señor y en la comunión del Señor nos va a llevar a una comunión espontánea con cada uno de los hijos de Dios en su casa, ¿cierto? Pero también miramos que nosotros tenemos en la composición del hombre una parte que se llama el espíritu. Y ayer estuvimos hablando y mostramos una de las razones por la cual nosotros tenemos espíritu. Nosotros tenemos espíritu por muchísimas razones según la Biblia. Ayer consideramos una y era porque Dios iba a tener comunión con nosotros. Y para eso nos dio esa parte del cuerpo que en el hebreo es el roach y en el griego es el neuma, el espíritu, ¿cierto? Para Dios venir y morar y tener comunión con el hombre, ser uno con el hombre y poder traer la comunión que tenía en la eternidad el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo y trasladarla a la tierra para disfrutarla de la misma manera con la iglesia. O sea, la comunión no es algo menor. La comunión, como lo hablábamos ayer, era como. El Señor Jesús dice, Señor, Padre, que sean uno como, ¿sí? Y vimos que ese como nos encierra, nos pone en estrecho para mirar al cielo y ver cómo el Padre y el Hijo son uno, para que nosotros podamos ser uno. Y miramos entonces que ese cómo está revelado por medio de la doctrina de los apóstoles y de los profetas, ¿cierto? Hoy vamos a considerar un aspecto también importante del espíritu. Quizás, hermano, en la palabra, y los hermanos también han visto que la parte más importante del hombre es el espíritu. Es la parte más sublime del hombre porque es el lugar donde Dios llega a vivir cuando llega a una persona, donde Dios llega a morar y Dios llega a residir y todo el trabajo, la confección de la conformación del hombre empieza en el espíritu del hombre. Desde ahí empieza el trabajo. Entonces hoy vamos a sumar a lo que empezamos el día de ayer y vamos a hablar de un aspecto muy importante que se encuentra en este órgano que se llama el espíritu. Nosotros hemos escuchado siempre que en las partes del hombre, que está en el alma, se encuentra la mente, la voluntad, las emociones. En el espíritu se encuentra algo que se conoce como la conciencia, que la conciencia tiene también que ver con el corazón, la conciencia, la intuición y la comunión. Ayer hablamos acerca de la comunión en el espíritu. Hoy vamos a considerar un aspecto más de lo relacionado con esas funciones que tiene el espíritu en el hombre y sobre todo en el hombre creyente, en el cristiano. Porque aunque un no creyente tiene espíritu, la funcionalidad para la cual Dios lo hizo está en esos momentos corrompida, está en estos momentos desviada e inutilizada para lo que Dios lo creó. Pero cuando el hombre se vuelve a Cristo, el hombre mira al cielo, esa función, las funciones propias del espíritu vuelven otra vez a empezar a funcionar, ¿cierto? Y una de ellas era precisamente tener comunión con el Señor y otra de ellas se llama la intuición. Entonces vamos a leer acá algo relacionado acerca del espíritu. Vamos a ir a Marcos 2. Vamos a leerlo desde el 1 para que hagamos el contexto y lleguemos al versículo donde nos quedemos sentar un poco para considerarlo. Marcos 2:8 dice: Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
y verso 8, que es donde quiero que nos detengamos un momento. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirte: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El contexto era que los fariseos creían lo que dice la Biblia en parte, que el que podía perdonar pecados era ¿quién? Dios. Pero como los fariseos no tenían percepción espiritual, no podían percibir en el Hijo de María al Hijo de Dios. Solamente vieron la forma de siervo, recuerda lo que dice Filipenses 2:5, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Se hizo forma de hombre en forma de siervo. A menos que una persona tuviese una revelación, pudiese haber visto más allá de la forma de siervo y hubiese podido ver la forma de Dios, ¿sí? Si corriésemos la forma de siervo de Cristo, ¿qué hubiésemos visto? La forma de Dios. Y los fariseos no podían ver, y los escribas, ni los saduceos, en Cristo la forma de Dios. Solamente veían la forma de siervo, el Hijo de María. Usted le preguntaba a un fariseo: ¿quién es Jesús? Bueno, ese dicen que es el hijo de María, de José, tiene sus hermanos Jacobo, Judas, Simón, sus hermanas están con nosotros. No percibían más allá del velo de carne del Señor y no podían percibir en su interior que ese era el Hijo de Dios, que ese era Dios con el Padre, ¿cierto? Pero los apóstoles, ustedes recuerdan cuando el Señor en Juan 1 está hablando con Felipe, con Natanael, y ellos perciben que ese era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo que compartimos ayer. El conocimiento de la Biblia no nos garantiza ninguna percepción espiritual, ni ninguna madurez espiritual. ¿Es necesaria? Claro que sí, porque todo tiene que tener un sustento en la Biblia. La iglesia se edificaba en base a las palabras de Cristo por medio de los apóstoles y los profetas. La edificación de la iglesia no es de acuerdo a lo que yo crea. Yo creo que la iglesia puede ser verde con rojo y la puerta podemos pintarla de amarillo, ¿cierto? No, la Biblia tiene unos límites definidos para la edificación de la casa de Dios, ¿sí? Entonces siempre vamos a volver a la palabra, pero la palabra con la realidad, ¿cierto? No la palabra sin la realidad, sino con la realidad. Que eso es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, tenían mucho conocimiento de la ley, completamente, ¿cierto? Pero, ¿qué dice Pablo? Las leían cada 8 días y cuando vino el Mesías no se dieron cuenta que era el Mesías. ¿Usted me entiende? O sea, solamente había exterioridad de la ley, no había la realidad de la ley. Porque es que la ley tiene realidad. La ley no todo es sombra. La ley tiene realidad. Por ejemplo, ¿dónde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento y con toda tu alma? En la ley. Pregunto, ¿sombra o realidad? Realidad. ¿Sí me entiende? Entonces la ley tiene su realidad. En los escribas y fariseos no conocían la realidad de la ley y no percibían las cosas espirituales. El Señor Jesús los acusó. Ustedes pueden distinguir el día cuando ven las nubes, ¿cierto? Pero no pudieron distinguir y percibir cuando vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios acá a la tierra. Entonces, una de las cosas que queremos llamar la atención es el versículo 8. Recuerde, tenemos espíritu. Génesis 2:7 lo leímos ayer. Dios sopló en el cuerpo completo de Adán, dice el texto, Nechema Ayin. Cuando el espíritu, el soplo de Dios, toca el cuerpo del hombre, dice la escritura, la Biblia textual, el hombre se volvió, llegó a ser un nefesh, un alma viviente, ¿cierto? Pablo ya nos explica más claramente cómo es la composición del cuerpo del hombre. Y en esa composición se encuentra el espíritu, la parte más importante de nuestro ser. Llamamos mucho la atención a esto, hermano, porque es necesario que nosotros, como creyentes, atendamos más al Espíritu, hermano. El cristiano, si quiere vivir una vida victoriosa, si quiere vivir una vida en comunión con el Señor, debe prestar mucha atención a su espíritu. Entonces dice acá el versículo 8, y conociendo luego Jesús, ¿en dónde?
en su espíritu. La Biblia textual dice, y percibiendo Jesús en su espíritu. Dice así, hermano, aquí la tiene para confirmarlo. Entonces queremos llamar la atención a algo, a una función del espíritu que se llama la intuición, que se conoce aquí de esta manera de describirlo Marcos, es percepción. Esa percepción se encuentra en el espíritu. Jesús no le dijeron nada de cómo eran los fariseos, de cómo eran los saduceos, sino que dice el texto, y percibiendo Jesús ¿en dónde? En su espíritu. Alguno me dirá, hermano, pero es que Jesús era Dios, ¿cómo no iba a conocer todas las cosas? Claro que sí, Jesús era Dios, pero hermano, una de las particularidades del Hijo de Dios, que es una de las cosas que más aprendemos de Él, es que Él no siempre tomaba la divinidad para poder hacer su obra. Una de las cosas que Él nos enseñó siempre fue ¿a qué? A depender del Espíritu Santo. Porque cuando empieza el ministerio, ¿cuándo empieza el ministerio del Señor Jesús? Cuando es investido. El Padre moraba en Él, claro, amén, por supuesto. Pero el Señor Jesús siempre dependía de la obra del Espíritu, porque era un hombre como nosotros. En algunas veces manifestó su divinidad, ¿cierto? Hay unos textos claros donde se muestra que efectivamente Cristo, voy a decirlo así, echa mano de la divinidad, ¿cierto? Pero si Él echara mano de la divinidad para hacer su obra, hubiese bajado de la cruz. Los clavos se hubiesen salido, se hubiese bajado de la cruz y no hubiese muerto, ¿cierto? Pero que Él estaba haciendo su obra como hombre, dependiendo completamente del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que dice el texto, percibiendo Jesús ¿en dónde? En su espíritu como hombre. ¿Qué percibió en su espíritu? Algo que nadie más podía percibir. ¿Por qué? Porque se percibe solo con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y en ese momento nadie más tenía el Espíritu de Dios viviendo en él, salvo ¿quién? Él. Nadie más tenía el Espíritu Santo morando en él permanentemente, salvo en el Hijo de Dios. Por eso era necesario que el Hijo de Dios muriera. ¿Para qué? Para que luego el Espíritu viniese a nosotros y entonces todas las funciones del Espíritu nuestro con las del Espíritu Santo empezaran a hacerse operantes en medio de la iglesia. Entonces quiero llamar la atención a esta parte. La percepción o la intuición se encuentra en el Espíritu Santo. Se encuentra en el Espíritu nuestro, porque ahí está el Espíritu Santo. Es una función del Espíritu, percibir. El Espíritu a nosotros, a cada uno de los creyentes, nos ayuda a percibir las cosas que no se ven con los ojos. Las cosas que no se ven con los ojos, el Espíritu mismo te comunica a tu interior algo que tú no podrías conocer a menos que fuese por revelación. A menos que fuese por revelación, estas cosas no se podían intuir, ¿cierto? Exteriormente tú podías ver algo, pero tú por el Espíritu podías conocer interiormente las cosas. Por eso hay una particularidad con los cristianos, a diferencia del mundo, pueden percibir los espíritus, pueden percibir las personas, pueden percibir la palabra, pueden percibir muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Precisamente por la función que hay en nuestro espíritu, que ahora está el Espíritu viviendo en nosotros, la percepción espiritual. Entonces, continuando con esto, vamos a Hebreos 4, versículo 12, un texto muy conocido. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, hablando de lo mismo, acerca del Espíritu. Hebreos 4, versículo 12. Un texto que es muy conocido por nosotros. Y vamos a mirar que aquí el escritor a la epístola a los Hebreos nos va a hablar de uno de los aspectos de cómo nosotros, como creyentes, podemos tener un espíritu que pueda discernir. Esa función es propia del espíritu, ¿sí? Pero recuerde que nosotros vivimos muchos años viviendo bajo la influencia del alma, viviendo bajo la influencia del viejo hombre. El espíritu estuvo mucho tiempo bajo la influencia del alma hasta que llega el Señor a nuestra vida y libera el espíritu que estaba dominado por el alma.
Entonces nosotros, como vivimos mucho tiempo en la vida del alma, algunos 20, algunos 30, algunos a los 50 años se volvieron a Cristo, toda esa vida siempre dependieron de la vida del alma, hasta que llega el Señor y se libera el espíritu y empezamos cada uno de nosotros a poder entender cómo es nosotros entender y conocer las cosas que son espirituales, porque nosotros no sabemos, nosotros no sabíamos nada del Espíritu Santo, no conocíamos nada de estas cosas. Entonces el Señor, por medio de la misma palabra, nos empieza a mostrar a cada uno de nosotros varias maneras de cómo nosotros podemos tener un espíritu que pueda discernir y percibir las cosas ocultas y las cosas internas de cada persona, ¿sí? Incluso y percibir los espíritus, porque recuerde que también en 1 Corintios 12 hay un don que se llama ¿cómo? Discernimiento de espíritus, ¿sí? Entonces dice Hebreos 4:12. Va a prestar atención. Porque la palabra de Dios es viva y energizante, dice el griego, ¿sí? Eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra griega para espada aquí es mahaira, es una especie de daga pequeña que tenía filo por un lado, tenía filo por el otro lado, ¿cierto? Entonces mira cómo está comparando el escritor a los Hebreos la palabra de Dios como una espada de 2 filos y penetra, presta atención, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está haciendo una comparación, está haciendo un símil. La palabra de Dios penetra en lo más profundo del hombre y dice el texto para hacer una división de espíritu y alma, de espíritu y el alma, ¿cierto? Lo compara con las coyunturas y ¿qué más? Y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Listo? Entonces aquí la comparación es que así como los tuétanos están escondidos o están dentro de las coyunturas, para que se puedan partir los tuétanos se tienen que partir las coyunturas, ¿sí? El escritor está dándonos a entender algo por el estilo, que para que pueda haber una separación en el interior del espíritu y el alma, la palabra tiene que penetrar y hacer un quebrantamiento en el alma para que yo pueda conocer qué es del alma y yo pueda conocer qué es del espíritu. ¿Sí me entiendes? O sea que ese trabajo en parte se hace por un quebrantamiento por medio de la palabra. En este texto que estamos leyendo. En otros textos más de la palabra dice que es por medio de la cruz. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchas maneras las cuales Dios utiliza para que podamos hacer una separación. ¿Para qué necesitamos hacer esa separación? Para poder discernir, para poder percibir las cosas que son del Señor. Si no hay una separación en nosotros, entonces va a haber algo mezclado. Y entonces nunca vamos a saber, ¿será el Señor o no será el Señor? ¿Esto será el Señor? Esto no será el Señor. ¿Esto será bueno? Esto no será bueno. ¿Esto será limpio? Esto no será limpio. ¿Esto será santo? Esto no será profano. O sea, estábamos así como esa disyuntiva, ¿cierto? Pero entonces el Señor insta al creyente a que tenga un corazón dispuesto, ¿para qué? Para el quebrantamiento por la palabra, como dice Jeremías, mi martillo es que, mi palabra es como martillo que quebranta. ¿Listo? Ahora, lo que nos pide el Señor no es que nosotros, Dios no le gusta que la gente sufra. Lo que quiere el Señor es que tengamos un corazón dispuesto a sufrir. Vamos a poner un ejemplo. Salomón y David. ¿Listo? Recordamos los 2 reinados. Un reinado, como el reinado de David, fue un reinado en el cual la disciplina del Espíritu Santo estuvo toda la vida sobre la mano de David, sobre la vida de David, ¿cierto? Pero tenemos el reinado de Salomón. Tenemos un reinado que cuando tú lo ves, bueno, casi no vemos la disciplina del Espíritu Santo. Vemos a Salomón teniendo comunión con el Señor. Tenemos a un hombre que discierne. Recuerda lo que él le pidió al Señor cuando se le apareció. Señor, pídeme, Salomón, lo que quieras. Si hubiera sido la teología de la prosperidad, el baloto. Entonces le dice Salomón, Señor, soy tan joven,
soy el rey de tu pueblo, yo no sé entrar, yo no sé salir, no sé cómo gobernar. Entonces, ¿qué le pide? Discernimiento y sabiduría para poder gobernar, ¿cierto? Entonces vemos que los dos tuvieron tratos diferentes, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cada corazón, vienen entonces las disposiciones del Señor para poder hacer esa operación. Y se requiere urgentemente, hermano, que haya esa partición en nuestro interior para que nosotros podamos discernir. Si no hay esa partición, entonces no podemos saber qué es espiritual. No podemos saber qué proviene el Señor y no podemos saber qué no proviene el Señor. ¿Sí? Así nos lean la Biblia. Uy, hermano, ¿cómo va a decir eso? Claro, ¿recuerda el apóstol Pablo? Dice en Gálatas, ojo, Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea maldito. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí el Señor entonces nos envía, nos insta a tener un corazón abierto para el trabajo de cortar de la palabra, hasta lo profundo para hacer una división. Entonces, cuando hay esa división, nosotros podemos entender, no, es el Señor que está hablando a mi vida. Y ya podemos entender, no, ese soy yo definitivamente, ¿cierto? Esa operación la hace el Señor en el interior. ¿Por qué entonces estamos hablando acerca de eso? De estas dos cosas. Porque el diablo no engaña al espíritu, al interior, sino que engaña los sentidos. ¿Sí entendemos? ¿Por qué necesitamos y precisamos percibir desde el espíritu? Porque es que el diablo engaña exteriormente los sentidos, ¿sí? Entonces, cuando hay un hermano y una hermana que sí percibe, se da cuenta cuando es el diablo, ¿sí? Así exteriormente haga lo que quiera, ¿sí? Recuerden, una de las particularidades del anticristo y del falso profeta es que va a hacer muchas señales y muchos milagros. Si los hermanos no son espirituales en ese momento, ¡ay, eso es de Dios! ¿Sí me entiendes? Por lo que van a ver sus ojos exteriormente. Y el diablo busca engañar exteriormente. ¿Sí me entienden? Por eso entonces es menester que nosotros nos volvamos al Señor para poder percibir. Porque cuando nosotros percibimos por el Espíritu, podemos conocer qué es de Dios y qué no proviene de Dios. Leámoslo en un texto. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Mire. Amén. Segunda Corintios 11, versículo 3, hermanos. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios acerca de esto que estamos hablando nosotros. Pero temo, Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó o sedujo a Eva. Y mira lo que dice el texto. ¿Vuestros qué? Sentidos. Pensamientos. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El manuscrito más antiguo no dice fidelidad, sino de nuestra sinceridad a Cristo o nuestra sencillez a Cristo. Entonces mire el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es uno. ¿Cuál? Engañar. O sea, no ha hecho nada más. Empezó con Eva, lo ha hecho con la humanidad. Apocalipsis 12, ha caído el acusador de nuestros hermanos. Ha caído el que engaña al mundo entero, ¿cierto? Al final de los tiempos. Entonces el trabajo del diablo es uno, engañar. Nosotros dormimos 7, 8 horas. El diablo está maquinando con sus espíritus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a hacer caer? ¿Cómo los vamos a engañar? ¿Cierto? Entonces, el Señor nos dice que nosotros no debemos desconocer las maquinaciones del diablo, ¿cierto? Él es muy sutil. A la iglesia no se presenta, como dicen coloquialmente, con cacho y rabo, ¿cierto?
con trinchete y con cuernos, se presenta muy sutilmente, porque si se presenta con cuernos acá, es el diablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Muda y se presenta como ángel de luz. Y cuando hablamos de ángel de luz, no solamente estamos hablando de espíritus de demonios, sino por apariencia de piedad. Religión. Como cordero, o sea, religión. O sea, él va a engañar al cristianismo con apariencia de piedad. Él no puede presentarse como lo que es porque va a ser descubierto. Entonces tiene que camuflarse y se aparece como ángel de luz. ¿Se me entiende? Entonces, desde ahí trata de engañar. Pero si hay una iglesia que percibe desde el Espíritu, se va a dar cuenta del engaño del diablo. Y va a saber, como sabe discernir, dice, no, esto no es del Señor. Completamente. El testimonio, hay una lejanía de la palabra, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros siempre estamos orando al Señor para volvernos a nuestro espíritu, para percibir desde el Espíritu. Porque el diablo va a engañar exteriormente los sentidos y los pensamientos nuestros, ¿cierto? Pero al interior no, porque en el interior está Dios. Va a engañar exteriormente. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá unos aspectos que los hermanos compartieron en el campamento, por los cuales nosotros es necesario que podamos discernir o percibir espiritualmente. Vamos a ir a Filipenses 1, vamos a leer los versículos 9 y 10. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60, luego vamos a leerlo desde acá, del interlineal de Francisco La Cueva, porque vamos a mirar unas correcciones que el manuscrito griego nos presenta. Filipenses 1, versículo 9. Amén, hermano. Entonces vamos a mirar por qué es necesario, en parte también, que la iglesia, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, podamos discernir, podamos conocer las cosas que son espirituales, hermano. ¿Sí? Filipenses 1, versículo 9. Dice, y esto pido en oración. La Biblia textual tiene 2 puntos y esto oro. ¿Para qué oraba Pablo por los filipenses? Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, voy a leerlo de acá del interlineal, Filipenses 1:6, 1:9, que es un poco más seguro. Nos va a presentar algunas palabras que van a cambiar un poco. ¿Listo? Estén atentos ahí porque van a ver el cambio que hay en el interlineal griego-español. Y esto oro, en que el amor de vosotros aún más y más abunde, acá dice, en conocimiento perfecto y en toda percepción. Si ven el cambio, por ejemplo, aquí dice, abunde más en ciencia. Ahí la palabra epignosis significa pleno conocimiento. Vamos a mirar acá. Y esto oro, abunde más y más en conocimiento pleno. Epignosis. Sí, epignosis significa pleno conocimiento. Entonces ahí hacemos la corrección. Ciencia es pleno conocimiento. Y en todo conocimiento dice Reina y Valera, pero el manuscrito griego no dice todo conocimiento. Dice toda percepción. Y la Biblia textual dice todo discernimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia abunda en amor, empieza a abundar en percibir. Mire cómo está ligado el amor con estas manifestaciones. ¿Sí? Pablo oraba por la iglesia para que el amor abunde más y más, y eso los va a llevar a abundar en un conocimiento pleno. La palabra epignosis es una palabra compuesta. Epi es una proposición que significa sobre, desde arriba, y gnosis es la palabra griega para conocimiento. Entonces Dios lo que nos pide a cada uno de nosotros es que tengamos un conocimiento de Él desde arriba. No un conocimiento bajo del Señor, natural, sino un conocimiento alto. ¿Sí me entiende? Un conocimiento desde el mismo Señor. Entonces, ¿qué nos pedía? Que
Oraba para que el amor de los filipenses abundara en conocimiento pleno y en toda percepción o en todo discernimiento. Era la carga de la oración en el corazón de Pablo por la iglesia, que la iglesia pudiera percibir. ¿Por qué? Ya le había escrito a los corintios. Ojo, iglesia, el diablo va a engañar los sentidos, pero si hay percepción espiritual, no los va a dejar engañar. Se van a dar cuenta cuándo es el malo. Se van a dar cuenta cuándo es de Adán y se van a dar cuenta cuándo es del Señor, hermano. ¿Se me entiende? Porque está la obra del diablo, la obra de Adán propia del hombre y la obra del Señor. Entonces, cuando la iglesia percibe, no se come las cosas enteras. Se va a dar cuenta y dice, pasa algo. Sí, leyó la palabra, pero pasa algo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Recuerda la tentación que le hace el diablo al Señor? Lánzate porque escrito está. Ay, pero leyó la Biblia. Eso lo dice la Biblia, mire. El diablo citando la Biblia. Pero el Señor le dice, también escrito está. ¿Sí me entiendes? Y la percepción espiritual, ligada al espíritu, va ligada a la palabra. O sea, el discernimiento no está desligado de la Biblia. El discernimiento está ligado a la misma palabra, hermano, que ya lo vamos a empezar a considerar. Entonces, ¿para qué era necesario de que la iglesia en Filipos y la iglesia en general abundara en amor, abundara en pleno conocimiento de Dios y en percepción o discernimiento? Sigue diciendo el texto. Reina y Valera 60 dice, a fin de que aprobéis lo mejor. ¿Listo? Aquí dice, a fin de que aprobéis, la palabra dokimasei, viene de dokimazo, y es una palabra muy interesante. Significa probar para aprobar. ¿Sí entiendes? Lo prueba, si ha salido verdadero, lo aprueba. Lo prueba, si ha salido falso, lo desecha. Eso es lo que significa la palabra dokimazo. Probar y con eso aprueba. Vamos a probar. Por eso el Señor nos dice, allá por medio de Juan, hijitos míos, prueben los espíritus. ¿Sí me entiendes? Prueben los espíritus, después de que los prueben, si sale aprobado, o después de que lo pruebe, puede salir no aprobado. ¿Listo? Entonces, mire para qué la percepción. Para que aprobemos, porque teniendo discernimiento espiritual podemos probar. Si no tenemos discernimiento, si tenemos discernimiento de un niño de 3 años, ¿qué vamos a probar? Todo es bueno, nada es malo. Es como el diablo hoy, está llevando toda la relatividad. Nada es malo, todo es bueno. ¿Cierto que sí? Pero el Señor nos dice, no todo es bueno. No todo es bueno. Hay que probar para probar. Entonces dice, a fin de que aprobéis lo mejor. Aquí dice, en el interlineal, a fin de que aprobéis vosotros, preste atención a esta palabra, diaferonta, aprobéis las cosas más importantes. ¿Entiendes? No solamente aprobemos lo mejor, aprobemos las cosas más importantes. En el campamento, los hermanos hablaron de esta palabra diaferonta, ¿sí? Significa las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos centramos en las puras cosas periféricas. ¿Sí me entiendes? El Señor nos manda primeramente lo fundamental, las cosas más importantes en la iglesia. ¿Cierto que sí? El ser de Dios, las 3 personas divinas, cristología, eclesiología. Si estas cosas fundamentales están bien, muchas de las demás cosas van a empezar a funcionar. Pero si tenemos un problema con cristología, Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero no es Dios. Ahí tienes un problema en cristología. Si no tienes claro la eclesiología, entonces vas a tener un problema en la edificación porque no entiendes la eclesiología. Entonces el Señor nos manda a tener discernimiento para poder para probar las cosas más importantes, no las periféricas. Entonces por eso nosotros, cuando en Judas dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, en el verso 17, ahí la fe es el conjunto de verdades neotestamentarias dadas a los apóstoles y dadas a los profetas. Con el fundamento no negociamos. Cuando se afectan las cosas esenciales, un momento. Tenemos que presentar defensa. Cuando son las cosas periféricas, bueno, podemos hablar,
pero no negociamos con lo fundamental, con lo que afecte a la unidad del cuerpo de Cristo, con lo que afecte a la cristología, con lo que afecte al ser de Dios, con lo que afecte a la iglesia. Hay cosas con las cuales no podemos negociar, son esenciales. Entonces se necesita discernimiento para poder aprobar, para poder probar las cosas más importantes, ¿cierto? Y sigue diciendo el texto, para que seáis afín, o sea, el propósito, la meta, a fin de que seáis, ¿cómo? Sinceros e irreprensibles, ¿para qué? Para el día de Cristo. Vuelvo otra vez al griego y dice, para que seáis sinceros, lo mismo, ¿cierto? Pero mire lo que me llama la atención como traduce el interlineal. Y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo. ¿Me entiendes? Es irreprensibles ahí, significa sin causar tropiezo. ¿En dónde? En la casa de Dios, hermanos. ¿Sí me entienden? Por eso, como parte del cuerpo de Cristo, debemos discernir. Siento que es uno de los aspectos que más se ha perdido en la iglesia hoy. Miremos el cristianismo en general. ¿Por qué se comen todo ese poco de basura que están hablando hoy? Porque no hay discernimiento, hermano. No saben discernir. ¿Esto será de Dios o no será de Dios? ¿Sí me entiendes? Hay un grave problema. Entonces, mire, ¿para qué debemos tener discernimiento? Debemos tener un conocimiento desde arriba de Dios y discernir para probar y para no, dice el texto, ¿qué? Sin causar tropiezo hasta el día de Jesucristo, hermanos. ¿Amén? Sin causar tropiezos en el día de Jesucristo. Entonces, vamos a tomar una figura del Antiguo Testamento para mirar este aspecto del discernimiento, de cómo el discernimiento está ligado a la palabra, ¿sí? Vamos a tomar la figura de unos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Primero vamos a leer Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel 44, cuando está hablando del templo de milenio, y vamos a tomarlo como un ejemplo para poder mirar una figura, esto que estamos compartiendo. Es Ezequiel 44, vamos a leerlo desde el versículo 21. Aquí está hablando de los hijos de Sadoc, que van a servir en el templo del milenio. Ezequiel 44, versículo 21. Vamos a leer el 21, vamos a leer el 23. ¿Listo? Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Ezequiel 44, versículo 21. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. ¿Listo? Era el mandamiento, un mandamiento que ya también se había dado en el antiguo pacto, en los primeros 5 libros de Moisés, y acá lo recuerda nuevamente el Señor a Ezequiel. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. 23. Los sacerdotes, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Listo? Entonces, los sacerdotes, cuando entran al lugar santo, no podían beber vino, porque ¿qué hacía el vino? El texto hebreo habla de que es un licor intoxicante. Eso nublaba la capacidad del sacerdote de poder discernir. Aparte, los sacerdotes eran los encargados y custodios de la ley y eran encargados de enseñar la ley a Israel. ¿Sí me entiendes? Ellos eran los encargados de enseñar la ley a Israel. Entonces, cuando un sacerdote estaba con vino, ebrio, no podía percibir cuáles cosas eran del Señor. ¿Sí me entiendes? Y en la Biblia el vino tiene muchas figuras, tanto un aspecto positivo como un aspecto negativo. Por ejemplo, la Escritura dice que Babilonia embriaga con su vino. ¿Sí me entiendes? Hay muchos aspectos en la Biblia hablando acerca del vino. El vino lo que produce es un adormecimiento de los sentidos de la persona. ¿Sí me entiendes? Entonces el mandamiento era, no podían beber vino cuando se acercaran, ¿cierto? Y eran encargados ¿de qué? De enseñar la diferencia entre lo limpio y no limpio, lo santo y lo no profano. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Nosotros
según Apocalipsis 1, 4, 5 y 6, ¿qué somos? Sacerdotes, un reino de sacerdotes por la sangre de Jesucristo. Cada uno de los hermanos sobre la faz de la tierra, hermanos y hermanas, son sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios. Sépalo o no lo sepa. Sepa que es sacerdote, sepa que no es sacerdote, el que es creyente es sacerdote. ¿Por qué? Lo constituyó la sangre del Señor. Si tenemos una iglesia, una organización religiosa que no sabe que es sacerdote, así no sepa, son sacerdotes, porque el Señor lo dijo, su sangre nos constituyó en sacerdotes. ¿Listo? Entonces, tanto como Israel en el Antiguo Testamento, como nosotros, somos los encargados y custodios de la Biblia. Y demostrar a las personas la diferencia entre lo limpio, lo no limpio, lo que aprueba el Señor, lo que no aprueba el Señor por la palabra. ¿Sí? Entonces vamos a mirar un ejemplo del discernimiento. Naturalmente vamos a mirar un ejemplo negativo para que no lo sigamos. Y es Nabad y Abiú. Vamos a Levítico 10. Todos hemos conocido este contexto. El capítulo 9 nos muestra cómo descendió fuego del cielo y consumió el holocausto en el altar cuando fue terminado. O sea, era algo majestuoso, era algo maravilloso. Dios habló, Dios se agradó, envió fuego del cielo, consumió la ofrenda. Todo maravilloso. Pero, versículo capítulo 10, Levítico 10, versículo 1. Versículo 10, versículo 1. Hay muchas maneras de nosotros embriagarnos, hermano. ¿Sí? Hay muchas maneras por las cuales el cristiano, el creyente legítimo, se puede embriagar con cosas que pueden nublar la mente. La religión causa que un cristiano no pueda ver claramente la economía divina, ¿cierto? El yo nubla completamente los sentidos, apaga completamente la voz del Espíritu Santo. Entonces hay muchas cosas que se pueden convertir en vino que no nos dejan discernir, hermano. ¿Sí? 10, 1. Bueno, todo estaba maravilloso, estaba el fuego ardiendo en el altar, todo estaba bien. Dios se agradó, Dios lo aprobó. Nabad y Abiú, hijos de Aarón. Bueno, la figura es, Aarón era el sumo sacerdote. Aarón es figura clara del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Los hijos eran sacerdotes, nosotros entonces tenemos la figura de los sacerdotes. Nabad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Este es el escenario. Tomamos este ejemplo porque ustedes saben que el tabernáculo habla de la edificación de la iglesia. Cristo con la iglesia. Tomamos este ejemplo porque está relacionado con las cosas que nosotros hacemos en la casa de Dios. Hay muchos servicios que se prestan en la casa de Dios, pero incluso los servicios en la casa de Dios deben ser espirituales, hermano. ¿Puede tener buena intención? Sí, pero si no proviene del Espíritu, no. Por ejemplo, David, Señor, quiero trasladar el arca para mi casa. Es un sentimiento loable, piadoso. ¿Quién no quiere tener la presencia de Dios en su casa? Claro. Bueno, vamos. Tú usa, yo, hagamos una carreta, traigamos el arca. ¿Listo? ¿Qué pasó? Hubo un juicio de Dios. Pero hermano, si era buena la intención de David. Si era buena la intención de David, pero el discernimiento está relacionado con la palabra. Números decía claramente que el arca no podía ser cargado en ningún buey. En número 7 dice que los jefes de Israel dieron regalos, dieron ofrendas para el tabernáculo. Dieron 12 bueyes, ¿listo? Dieron 6 carretas para darlos al servicio de las personas que estaban encargadas del servicio en el tabernáculo. ¿Eran quién? Los levitas, Merarí, Coán y Gersón, ¿cierto? Entonces, Merarí y Gersón eran encargados uno de los travesaños, todo lo que era travesaños de armar y desarmar, y encargados de las cubiertas, ¿cierto? Los de Coat tenían otro trabajo. ¿Cuál? Cargar las cosas santas.
pero en sus hombros. Entonces Moisés empezó a repartir. Bueno, son 12 y son 3 tribus. Entonces si hacemos equitativamente, sería entonces 4, 4 y 4, ¿no? Bueno, vamos a sumar para que cada uno tenga equitativamente todo. Son 6 carros, entonces serían 2 carros para Merat, 2 carros para Coat y 2 carros para Merari. Súper, ¿cierto? Siendo justos, siendo equitativos. Pero Moisés empieza a repartir. Y llega Moisés y le da 4 bueyes a los de Merari. Miércoles, ¿qué pasó acá? Y llega Moisés y le da 2 bueyes a los de Gersón. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no fue equilibrado? Dejó a los de Coat sin carros, sin bueyes, sin carros, sin carretas, con bueyes. ¿Qué le mostraba entonces eso a uno? Dios quería que ese servicio fuera en los hombros. David conocía la ley, pero había pasado por encima de la palabra. Por pasar por encima de la palabra, un juicio contra ello. Después de que hubo el juicio, dice David, entonces ahora ¿cómo voy a hacerlo? La palabra. La Biblia me dice cómo es que tengo que hacerlo. ¿Se me entiende? Entonces el discernimiento va relacionado siempre con la Biblia. Entonces ellos ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Sí? La palabra sur, acá donde dice fuego extraño, sur, significa apartarse y volverse a un lado de. Muchas personas han dicho que el fuego que debía haberse tomado era del altar de bronce que Dios acaba de encender. Ese era el fuego que tenía que utilizarse para hacer lo demás en la casa de Dios. Y resulta que ellos no lo tomaron de ahí. La Biblia le llama a eso extraño. Hermano, pero si son sacerdotes, si estaban sirviendo, ¿por qué dice que es extraño? Volvemos entonces a lo del principio, hermano. ¿Sí me entiendes? Debe estar la palabra con la realidad. Debe estar siempre la palabra con la realidad. Que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Yahvé. ¿Y qué pasó? Los quemó a cal, los consumió desde adentro. ¿Sí? ¿Por qué sucedió eso? Porque no discernieron. Ya vamos a mirar que más adelante nos lo dice. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahvé diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, o sea, primos de Nadab de Abiú, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y se acercaron y los sacaron. ¿Qué dice el texto? ¿Con sus qué? Con sus túnicas. O sea que ese fuego no era el fuego que nosotros conocemos. Porque si hubiera sido el fuego que nosotros conocemos, ¿usted sabe qué hace el fuego? Reduce todo al último estado de la materia, que es la ceniza. Entonces no fue un fuego el que nosotros conocemos, fueron quemados desde el interior. Las vestiduras quedaron intactas. ¿Sí me entiendes? Dios no puede ser burlado en su casa. No hay cosas más serias que las cosas del Señor, hermano. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentará por el incendio que Yahvé ha hecho o ha encendido. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahvé está sobre vosotros. Aquí hay muchos aspectos para considerar, pero nos centramos solo en esto. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, y Yahvé habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo, ¿cómo? No beberéis vino ni sidra. La Biblia textual dice licor fuerte, intoxicante, cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ese texto no se ha desligado del contexto. Sigue hablando de lo mismo. ¿Qué entendemos nosotros? Que Nadab y Abiú entraron intoxicados a la presencia del Señor, bebidos. No pudieron discernir qué era lo que agradaba al Señor y cómo tenían que hacerse las cosas. Mira, hermano, con Nadab y Abiú podemos ver muchas cosas. Primero, no se sometieron a la autoridad. ¿Por qué? ¿Quién era la autoridad? Aarón. Y todo lo que ellos hacían era por dirección de Aarón. Y ni el Señor ni Aarón les mandó a hacer eso.
eso nació de su propio corazón. ¿Sí me entiendes? Muchas cosas podemos ver lo que sucedió con Nabal y Abiú. ¿Pero por qué? Precisamente porque entraron con vino a la presencia del Señor. Y un sacerdote no puede entrar tomado a la presencia del Señor. O sea, trayéndolo al Nuevo Testamento son aquellas cosas que nublan nuestra percepción espiritual. Muchas cosas. Cada uno particularmente podrá percibir qué son aquellas cosas que están impidiendo una percepción de las cosas de Dios. ¿Listo? Para poder discernir, por eso no podía beber vino, porque el sacerdote era el que discernía, esto edifica, esto no edifica, esto se le puede dar, esto no se le puede dar. ¿Sí me entiendes? Era encargado porque era custodio de la ley y eran los encargados de darle a Israel la ley. ¿Sí me entiendes? Entonces tenían que tener una mente cabal, lúcida, sin contaminantes, para que pudiesen ellos enseñar al pueblo a que discerniera. Mira, hermano, nosotros muchas veces recibimos legítimamente la palabra del Señor en el corazón, cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Si hay oscuridad, aunque legítimamente llegó, si hay oscuridad, cuando va saliendo, el testimonio se distorsiona. ¿Sí me entiende? Se distorsiona un testimonio legítimo y real que el Señor ha puesto en el corazón. ¿Por causa de qué? Bueno, muchas veces por causa de la vida del alma. Entonces aquí no podían beber vino porque no podían discernir. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, hermano. Y el Señor nos dio un mandamiento espiritual. ¿Cuál? Velad. Velad. Primero sobre nosotros. Somos el mayor peligro. Nosotros no somos confiables. ¿No le dice Timoteo a Pablo? Cuídate del diablo. No. ¿Por qué no le dice que cuide del diablo? ¿Qué tiene el diablo que no tenemos lo que tenemos nosotros? Cuídate de ti mismo. O sea, ese velad es precisamente sobre nosotros primeramente. Porque podemos ser causa de un juicio de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Por no discernir. Por no discernir. Y el discernimiento va enteramente ligado a la palabra, hermano. Se discierne con el espíritu y con la palabra. El Señor nos ha dejado el espíritu y la palabra para discernir. Tanto la una como la otra suman el testimonio para nosotros poder discernir. Discernimos con la una y discernimos con la otra. Por eso no podía embriagarse con vino, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés, hermano. ¿Sí? Entonces terminemos este aspecto que acabamos de leer acá en 1 Corintios 15, 34. 1 Corintios 15, 34. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y ahorita lo leemos de la Biblia textual. 1 Corintios 15, 34, sabemos que el contexto de la resurrección, Pablo estaba tratando un problema, que era el problema de la resurrección. Habían entrado unos falsos profetas, falsos apóstoles a Corintios, se habían dicho, no existe la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo escribe este largo capítulo de 1 Corintios 15. Y leamos el 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Vamos a leerlo de la Biblia textual. ¿Cómo dice la Biblia textual? Dice, volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. Listo. ¿Sí ves la diferencia? Dice, donde dice, porque algunos no conocen a Dios, la Biblia textual dice, porque algunos adolecen de percepción de Dios. ¿Qué era el problema de los Nabal y Abiú? Adolecían, carecían de percibir las cosas espirituales, hermano. ¿Sí me entiendes? Ellos carecían de eso. No podían percibir las cosas espirituales, hermano. Pero el Señor, por medio de Pablo en Colosenses 1:9, ora para que nosotros se encuentre toda sabiduría, todo conocimiento, toda inteligencia espiritual o discernimiento espiritual, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, que el ejemplo de Nabal y Abiú sea un ejemplo para que no sea aplicable a ninguno de los cristianos, que no adolezcamos de percepción espiritual, hermano.
¿Se me entiende? Pero que también se aplique en nosotros lo que el Señor dijo por medio de Pablo a Filipenses 1:9, de que nosotros podamos tener discernimiento y un conocimiento para poder aprobar las cosas, para probarlas, hermano. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar al Señor que nos ha permitido considerar algo de su palabra. Y vamos a agradecerle al Señor, hermanos.